el primer domingo del año hablábamos de nuestro texto. Ustedes saben, si usted de esta casa sabe que todos los años caminamos sobre un texto lema, y sobre ese texto lema entonces tomamos una palabra y tomamos esa palabra para caminar en esa palabra durante todo el año. Siempre les decimos que es algo que le pedimos al Señor, que como pastores nosotros empezamos a orar como desde octubre, noviembre, diciembre. Señor, ¿tú qué quieres para el otro año? ¿En qué quieres que caminemos? ¿Hacia qué nos quieres llevar? Y en diciembre el Señor terminó de confirmarnos dentro de las opciones que teníamos en estudios que habíamos hecho con mi esposa en devocionales. Teníamos algunas opciones y en diciembre el Señor nos confirma de una forma muy, muy interesante la palabra que Él tenía para nosotros, para como iglesia este año. ¿Quién recuerda cuál es esa palabra? ¿El 2026 es el año de qué? El 2026 es el año de la restauración. Por acá respondieron más fuerte, entonces por acá hay un dulcecito, ahí lo parten entre los 4 de la familia. Y Carlitos también, ¿listo? Ok, ¿y cuál era el texto lema? ¿Cuál era el texto lema? No, ese no. Bueno, pero por acá ya ganaron. Por atrás, ¿alguien se acuerda del texto? ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro 5:10. Jennifer, ¿te acuerdas que dice primero de Pedro 5:10? Porque de tal manera después de que ya hayan, hace parte del versículo, pero así no empieza. ¿Alguien se lo sabe? Por acá nuestra hermana Yulibet. ¿Cómo dice hermana Yulibet? Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, os afirme, Él mismo os perfeccione, os afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está bien? Le faltó lo más importante del versículo, que fue lo que Jennifer dijo. Entonces, ¿qué hacemos? Que se partan el dulce, porque la uno dijo una parte y la otra dijo otra parte. Dijo después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? Y hablábamos de 4 palabras que eran los 4 movimientos de la restauración. Hablamos la semana pasada acerca de eso, los 4 movimientos de la restauración. ¿Quién se acuerda de esos 4 movimientos? ¿Quién se acuerda de la palabra? Dijimos una palabra para recordarla. Rafe, muy bien. Vilmita. Ay, Vilmita, pero usted está tan lejos. Rafe. Bueno, ¿y Rafe qué significa? No, tranquila, Vilmita, quédate sentada. No. Vilmita, ¿recuerdas cuáles son esas 4 palabras? Hermana Marta. Firme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es la primera palabra? Restauración. Hermana Marta, usted tiene problemas de azúcar, pero no importa, regálaselo a alguien. Muy bien. Rafe, restauración, afirmación, fortalización, fortaleza y establecer. Ahora, decíamos que era interesante porque el versículo tiene una partecita que uno a veces no dice, o que uno a veces no le presta atención, o que a algunas personas se les olvida, como Yulibet. ¿Cuál fue la frasecita que se le olvidó a Yulibet? Que después de que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, entonces dice Dios a través del apóstol Pedro, después de que hayan pasado algunos problemas, después de que hayan padecido un poco de tiempo, entonces cuando pasen por eso, el Señor los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Y eso hace que el texto traiga un sentido nuevo al tema del sufrimiento y del padecimiento. Porque lo que nos dice una vez más, como en otros lugares lo ha dicho, es que el sufrimiento y el padecimiento y la tristeza y lo que estás pasando no es el final, es solamente un parte del proceso. Y cuando pases, después de que hayas pasado por todo ese dolor, que tú estás pensando que eso nunca va a acabar, eso sí tiene un final.
Y dice que cuando haya pasado todo ese dolor, todo ese padecimiento, entonces Dios mismo se encargará de ¿qué? Se encargará de restaurarte, se encargará de afirmarte, se encargará de fortalecerte y se encargará de establecerte. Ahora, no es algo que Dios va a hacer solamente después de que haya sufrido, es algo que Dios está haciendo aún en medio del sufrimiento. Por eso pensar en que el 2026 es el año de la restauración se convierte en algo muy profundo, porque es recordar que Dios va a restaurar cosas que estaban dañadas, o cosas que estaban quietas, o cosas que habíamos dejado apagar. Dios las va a tomar, Dios las va a restaurar y le va a volver a dar fuerza para que siga teniendo propósito, porque eso es restauración. Es que algo vuelva a su propósito original. Y por eso hablábamos de los 4 movimientos de la restauración: restauración, afirmación, fortaleza y la última, y que el Señor establezca. Los 4 movimientos de la restauración. Y hoy quiero que hablemos, que ampliemos, que le hagamos un poquito de zoom y ampliemos el panorama contextual del versículo de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, porque creo que alrededor de este versículo Dios le permite a Pedro, desde su experiencia personal, la experiencia de Pedro, creo que Dios le permite a Pedro identificar 4 enemigos de la restauración. Y hoy vamos a hablar de eso, de los 4 enemigos de la restauración. ¿Cuántos enemigos tiene la restauración? Ay, muy bien, esos chinos ya. ¿Quién dijo 4? ¿Quién fue el que gritó 4 duro? ¿Cuál fue? Acá, muy bien. Entonces, tenemos un premio acá pero ¿cuánto es 4 por 4? Listo. Entonces, vamos a hablar en esta mañana de los 4 enemigos, de la restauración. ¿Cuáles son esos 4 enemigos de la restauración? El enemigo número 1 de la restauración, es que si no lo prendo esto no me va a funcionar, obviamente. El enemigo número 1 de la restauración es el orgullo. El enemigo número 2 de la restauración, ¿cuál es? La ansiedad. El enemigo número 3 de la restauración, ¿cuál es? El descuido. Y el enemigo número 4 de la restauración, ¿cuál es? Es rendirse. Entonces, ahí tenemos. Esos son los 4 enemigos que Pedro nos va a presentar, que no quieren permitir o que se pueden convertir en un obstáculo para que usted y yo entremos en un proceso de restauración. 4 cosas que se pueden convertir, que son muy peligrosas, que se pueden convertir en un obstáculo para que en vez de entrar en un proceso de restauración, nosotros nos quedemos viendo el padecimiento. Porque eso es lo que hace el versículo 10. Decirnos que el padecimiento no es lo importante, sino que lo importante es lo que Dios está haciendo en medio del padecimiento, que va a perfeccionar después de que hayamos padecido un poco de tiempo, que nos va a restaurar, a afirmar, a fortalecer y a afirmar y a establecer. Entonces, Pedro, si usted se ha tomado el tiempo de leer el capítulo, Pedro viene hablando de algunas cosas que creo que él considera como peligrosas. Y yo hice como este resumen. Pedro viene hablando del orgullo, Pedro viene hablando acerca de la ansiedad, Pedro habla del descuido y Pedro habla de lo que implica rendirse. Vamos a hablar del primer enemigo. El primer enemigo es el orgullo. ¿Cuántas personas en esta mañana aquí son orgullosas? Levánteme la mano, por favor. Ay, qué bueno que lo reconoce. Porque si lo está reconociendo, también necesita reconocer que necesita cambiar, que el orgullo en su vida necesita ser restaurado. Tanto como todos los que no levantaron la mano, que dijeron orgulloso yo, jamás. Ahora, vamos a hacer un pequeño examen acerca de lo que es
de lo que es orgullo. Algunas cosas que de pronto van a ponerte en duda. De pronto, ¿será que yo sí soy orgulloso? ¿Será que yo no soy orgulloso? Y vamos a pensar en eso. Usted no tiene que responder sí soy yo o no soy, no. Usted sencillamente internamente hace su evaluación. Entonces, orgulloso yo. Si a ti te cuesta pedir perdón incluso cuando sabes que fallaste, hazte esta otra pregunta. ¿Te explicas mucho para no quedar mal? Otra pregunta. ¿Te molesta que te corrijan? ¿Quién dijo sí? ¿Te molesta que los inmaduros, que digo, los niños, la iglesia infantil que está acá? Niños, ¿ustedes les molesta que los corrijan? ¿Sí? Bueno, quiero decirles algo, a nosotros los adultos también nos molesta que nos corrijan. Nos molesta. A mí me molesta mucho que me corrijan. Y estos días que he estado estudiando el tema del orgullo, me he dado cuenta que soy un orgulloso empedernido. Hay algo que a mí hay una de las cosas con las que yo lucho, que yo digo que tengo que respirar, que tengo que ser muy intencional para manejarlo, es que mi esposa me corrija la forma como yo manejo. Y el problema es que lo hace siempre. Me molesta. Es decir, o sea, como que en mi mente, y es que ella piensa que yo no sé, o sea, llevo manejando 8 años y entonces, o sea, si yo no salgo con ella, entonces yo me voy a chocar, voy a hacer las cosas mal, ¿sí? No voy a poner la direccional. Y lo peor es que siempre pasan o siempre hago las cosas que ella me corrige y que me ha dicho que tengo que corregirlas. Por ejemplo, no sé por qué, yo no sé qué pasa, pero siempre pongo la direccional y se me olvida apagar la direccional. Cuando escucho es la voz de ella, la direccional, con el tonito de ella, ¿no? La direccional, por aquí, deja pasar, para, ¿por qué no lo dejaste pasar? ¿Por qué? Y internamente siempre es como esa concepción de, a ver, no necesito que me corrijas. Y esta semana, pensando en el orgullo, llegué a ese punto, en mi reflexión interna, a pensar, ¿será que no se trata de que mi esposa es una cansona, sino que será que Dios quiere a través de ella mostrarme que soy un orgulloso y que necesito trabajar en el tema de mi orgullo? Ahora usted como hombre estará diciendo, no, pastor, es que las esposas son cansonas, a mí también me la montan. Usted podrá estar diciendo, pero ¿será que para usted el tema no es que su esposa sea una cansona, sino que el Señor le está diciendo, necesitas trabajar en tu orgullo? No es mi caso, pero yo pensaba en eso. A mí me cuesta que me molesta que mi esposa me corrija en ese aspecto. En otros aspectos, de que así no se lava la loza, de que este trapo, ¿por qué cogió el trapo de limpiar los platos para limpiarse los pies? No sé por qué le da rabia a eso. Pero en esta cosa, y desde esta semana yo decidí decir, Señor, tomaré como una formación de mi carácter para entender que mi orgullo tiene que menguar para que tú crezcas. Ay, Señor, dame fuerzas. Pero yo tengo que reconocer acá mi humanidad, que cada vez que mi esposa me corrige en el carro, yo le digo, gracias mi amorcito por corregirme. Uy, hay algo que me provoca decirle, parar el carro y decir, maneje usted. En mi carnalidad, sí, yo soy cansón. Pero ¿qué tanto el Señor quiere trabajar en nuestro carácter? ¿Qué tanto el Señor quiere
que aprendamos a callar en algunas situaciones, en mi caso específicamente en esa, porque si aprendo a callarme en esta, a manejar esas situaciones, en otras cosas también lo podré hacer. ¿Orgulloso yo? ¿Te molesta que te corrijan? De pronto eso habla de que hay mucho de orgullo en ti. ¿Sientes que si no lo haces tú, no queda bien hecho? Sí. Giuliani lo reconoció con personalidad. Va caramelo para Giulianis. Se lo voy a entregar yo porque si mando a alguien no lo entregan bien. ¿Sí entendieron el chiste? Fue muy buenísimo. ¿Orgulloso yo? Sientes que si no lo haces tú, entonces no queda bien hecho. Y nosotros como papás somos expertos en eso, ¿no? Quite de ahí, yo lavo la loza porque usted siempre le digo que pase el trapo y no lo pasa. Yo mejor lo hago yo. Y hay cosas, yo como pastor, yo digo, no, es que si yo no lo hago, entonces va a quedar mal hecho. No, si no lo hago yo, eso va a quedar ahí todo chambón. Mejor yo lo hago. Y eso revela una carga de orgullo en nosotros. Eso no es carácter fuerte de la iglesia. Eso es orgullo en su máxima expresión. Y el orgullo no siempre dice yo soy mejor que tú. El orgullo a veces dice yo no necesito tu ayuda. Y es lo que internamente yo le digo a mi esposa cada vez que me corrige cuando vamos manejando. Es lo que internamente yo le gritaría, pero me da miedo y no le grito. Solamente lo digo en la mente. Yo no necesito tu ayuda. El orgullo no siempre dice yo soy mejor que tú. El orgullo a veces dice no te necesito, no necesito tu ayuda. El orgullo no se nota cuando nos sentimos grandes. El orgullo se nota cuando nos cuesta depender. Qué duro, ¿no? El orgullo no siempre dice yo soy fuerte. A veces dice yo puedo cargar con todo. Mijito, es que si usted me abandona, ¿usted qué cree? ¿Que me voy a morir? ¡Ja! ¿Es que qué cree? ¿Que yo no soy capaz? El orgullo a veces dice yo puedo cargar con todo. Ahora, Pedro, nuestro querido Pedro, el que escribe la carta de Pedro, está en un momento hablando con Jesús, ¿no? Y entonces Jesús les dice, muchachos, alguno de ustedes me va a traicionar. Y entonces Pedro, que de pronto se creía más que los otros, les dice, Señor, así todos te dejen, Señor, yo jamás te voy a negar. Pedro era un orgulloso empedernido, ¿no? Pedro se creía más, con un nivel más alto. Y ese Pedro que lucha con el orgullo, ese Pedro que siempre trata de sobresalir. Yo no sé si usted haya conocido una persona que usted diga, uy, esa persona es, pero, uy, qué orgullo, es hasta fastidioso ya de tanto orgullo. Esas personas son molestas. Yo no sé si los discípulos veían a Pedro así, como el orgulloso del combo, el picado. Pero Pedro con el tiempo se da cuenta de que el tema de su orgullo fue un problema muy grande. Y por eso, en el versículo 6 de la primera carta de Pedro, entonces Pedro habla de lo que es la respuesta bíblica al orgullo. Y entonces Pedro dice, humíllense pues
bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿Cuándo? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Y fíjense en las palabras que dice nuestro querido Pedro. La respuesta al orgullo, la respuesta a ser agrandado, la respuesta a decir yo no necesito de nadie, yo no necesito de nada porque yo puedo solo, yo no necesito que me corrijan. Si yo no lo hago, entonces lo van a hacer mal. La respuesta a esa actitud de orgullo, a ese problema que puede impedir que en nosotros ocurra un verdadero proceso de restauración, la gran respuesta, querida iglesia, está en ¿dónde? O la gran solución está en ¿dónde? En que nosotros podamos aprender ¿a qué? En que nosotros podamos aprender a humillarnos. Y el significado de esta palabra es muy profundo cuando se mira a la luz de lo que Pedro nos está mostrando desde su actitud y de lo que verdaderamente es el orgullo. Cuando el texto dice humíllense, lo que está diciendo es aprendan a depender de Dios. Déjense corregir por Dios. Entiende que no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Dios está haciendo, porque a veces somos tan cínicos que creemos que nosotros lo podemos hacer de una mejor forma que como la que Dios la está haciendo. Somos tan cortos de mente que pensamos que nosotros podemos traer mejores soluciones que las que Dios trae a nuestras vidas. Y cuando el texto bíblico dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios, lo que está diciendo es: mi gente, entreguen el control, reconozcan que ustedes son unos orgullosos y que necesitan humillarse, necesitan reconocer que tienen que ser corregidos por Dios. Por eso dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y no es una mano que viene para aplastar, no es una mano que viene para decir necesitas ir revueltas en el piso. No, es una mano que viene para sostener, es una mano que viene para exaltar. No es decir, Señor, evita tu mano porque me quieres es acabar. Es poder entender que cuando yo veo la mano de Dios viniendo sobre mi vida, no es para aplastarme, sino es para levantarme. Es como este ejercicio donde ves la mano y no la evitas, porque cuando la mano llega, sabes que lo que va a hacer la mano es levantarte, exaltarte. La mayoría de veces no nos humillamos delante del Señor. No nos humillamos porque pensamos que estamos perdiendo. Porque cuando uno se humilla queda totalmente desarmado. Y la palabra humillación aquí literalmente lo que traduce es esto. Este movimiento donde mi frente está totalmente en el piso. Y esto es lo que está diciendo el texto: humíllense. Vayan hasta lo más bajo que puedan ir por el Señor. Suelten todo orgullo y humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Porque cuando nos humillamos, entonces la poderosa mano del Señor vendrá no para aplastarnos, sino vendrá para ¿qué, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Vendrá para exaltarnos. ¿Y qué es exaltarnos? Entonces, después de haber reconocido que yo necesito la ayuda de Dios, entonces su mano va a venir y me va a exaltar. ¿Cuándo? Cuando tú y yo queramos. Todos queremos la gloria ya. Todos queremos plata ya. ¿No? Sí, yo quiero plata ya. Todos queremos mejores cosas ya.
pero no es ya. Es en el tiempo del Señor. Por eso, frente al orgullo que usted y yo tenemos, el llamado que nos hace el Señor, iglesia, es a que nosotros podamos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, porque el orgullo es uno de los grandes enemigos de la restauración. ¿Cuál es el primer enemigo de la restauración? ¿Cuál? El orgullo. Ahora, ¿cuál es el segundo enemigo de la restauración? La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es vivir hoy con el miedo de lo que todavía no ha pasado. La ansiedad es exceso de ¿qué? Es exceso de futuro. Es pensar en, uy, ¿yo qué voy a hacer? Y ahora, y ahora la matrícula y el mínimo subió, pero ahora sube todo, ahora me va a alcanzar menos, ahora es con más plata, pero con más deudas, ahora todo más caro. ¿Y ahora qué? ¿Será que este año los hermanos van a seguir viniendo a la iglesia? ¿Será que este año los hermanos siguen viniendo a esta iglesia con ventiladores? ¿O será que los hermanos se van a ir para una iglesia con aire acondicionado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar este año? Es vivir preocupados todo el tiempo por el futuro, y eso es ansiedad. Es cuando el cerebro dice, algo puede salir mal y tengo que estar listo todo el tiempo. Una actitud desde la preocupación y no desde la confianza. Es decir, no es a relajarnos, ay, el Señor va a hacer, y yo me acuesto en la cama que el Señor obre en milagros. No. Es poder trabajar y vivir pensando en el futuro, porque eso es proyección, pero no desde la preocupación y el afán, sino desde la confianza en que Dios tiene el control de mi presente y de mi futuro. Pero la ansiedad es mirar el futuro desde la preocupación y hacerlo todo el tiempo. ¿Cómo se vive la ansiedad en una persona común? Piensa mucho, pensar mucho, sobre todo antes de dormir. Y esa pensadera, y yo como, ¿será que sí? ¿Será que sí me va a alcanzar? ¿Será que como le digo? ¿Será que sí lo logro? ¿Será? No, eso se me va a armar un zaperoque. No, me van a echar. Yo ya vi que pasó la carta. Yo en esa carta que llegó a la oficina iba mi nombre. No. ¿Será que sí? Esa pensadera todas las noches. Pensar mucho. ¿Cómo más se vive la ansiedad en una persona común? ¿Cuál es la segunda que dice ahí? Irritabilidad. Entonces uno ya se pone molesto por todo. Mis hijos en ese momento deben estar diciendo, mi papá está súper ansioso. Todos los hijos acá están diciendo. Porque los papás armamos show por todo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos papás dicen amén? Te vuelves irritable por todo. No te pueden decir, hermano, Dios le bendiga, porque usted dice amén. Nos ponemos más bravos, estallamos más fácil, empieza a sentirse un nudo en el pecho, una cosa acá en el pecho que uno no sabe cómo explicarlo, pero uno sabe que uno tiene algo acá en el pecho. Es una cosa fea, como un nudo. Empieza a sentir una sensación de no me va a alcanzar la vida, me voy a morir y no voy a ver a mis hijos crecer. Me voy a morir y no va a llegar ese gran día tan feliz, de tanta felicidad, donde voy a ver a mis hijos yéndose de la casa para yo vivir solo con mi esposa. No me va a alcanzar la vida. Esa sensación de todo se va a acabar y no voy a alcanzar a solucionar todo. Dolores musculares. Empieza uno con esa pesadez en el cuello y usted va a la persona así y el cuello y el dolor de espalda, y empiezan todas esas cuestiones. Así vive la ansiedad una persona común. Así que, mi querido hermano, si usted creía
que no estaba experimentando ansiedad, probablemente todo lo que usted está viviendo es ansiedad, preocupación extrema por algo que usted no puede controlar, preocupación extrema por algo que solo Dios puede controlar. Y cuando, así como con el orgullo, porque yo pensaba que no era una persona orgullosa, con la ansiedad me di cuenta que el 2025 fue un año donde experimenté mucha ansiedad. Fue un año donde algunas situaciones me llevaron a sentir acá en el pecho ese nudo. ¿Qué es esa cosa fea? ¿Qué es esa cosa? Un año de mucha ansiedad. Y el problema con la ansiedad es sostener la ansiedad. Porque la ansiedad sostenida, me faltó la S, es que ahí estaba pensando en Chani y en Andrés, que son de la costa, y de ansiedad sostenida. La ansiedad sostenida afecta la fe. La ansiedad sostenida, ¿qué más hace? Debilita la toma de decisiones, entonces terminas tomando decisiones equivocadas. La ansiedad termina afectando el cuerpo. La ansiedad termina afectando las relaciones. Y ahí, en lo que Pedro escribe, Pedro dice en el versículo 7: echen toda su ansiedad. Y cuando utiliza la palabra ansiedad, es la palabra griega merimna, que traduce afán y preocupación constante. Todo el tiempo estás afanado. Ahora Dios dice algo con respecto a la ansiedad. ¿Y qué es lo que dice acerca de la ansiedad? ¿Qué tenemos que hacer con la ansiedad? Con respecto al orgullo, ¿qué tenemos que hacer con respecto al orgullo? Humillarnos. Ahora, ¿qué dice el texto que tenemos que hacer con respecto a la ansiedad? ¿Cuál es la primera palabra? Echen toda su ansiedad sobre el Señor. Y esta palabra echar es una palabra muy fuerte, porque lo que traduce es quitar con violencia. ¿A usted alguna vez le ha pasado que está por ahí en una finca o en una casa antigua y de repente siente que algo va subiendo como por su pierna o algo le camina por la espalda, que usted sabe que no es algo normal, y usted se voltea a ver la pierna y ve una cosa marrón ahí con unas antenas moviéndose así, una cucaracha? Y usted dice: una cucaracha, qué linda cucaracha, móntate en mi mano, cucarachita. Ay, yo quiero una cucaracha de la casa. Ay, cucarachita. Y de pronto la cucaracha le vuela la cara y se le mete a la boca. Y la cucaracha, ay, sabe rico la cucaracha. ¿Cuál es la reacción de una persona normal? Quitar con violencia la cucaracha. Ahí uno no piensa. Ahí, si te da mucho asco, usted arranca a correr por todo el barrio. Y la cucaracha ahí totea de la risa. ¿Ahí qué hace uno? No, ahí usted tiene que decir: uno quita con violencia. Listo, otra vez. ¿Ahí qué hace uno? Muy bien, están conectados. Uno quita con violencia que se vaya esa vaina. Lo suelta porque uno no quiere que eso esté ahí. ¡Qué asco! ¡Qué porquería! La sensación, esa sensación que uno siente cuando espicha una cucaracha. ¡Qué porquería! Uno quiere evitar eso. Cuando el texto dice echen toda su ansiedad, esa palabra echen es quiten con violencia, sin asco. Entiendan que eso los daña. Echen toda su ansiedad. Si hay algo de ansiedad,
algo de preocupación, algo que los afana en exceso, algo que es lo primero que piensan cuando se levantan y lo último que piensan cuando se acuestan. Si hay algo de ansiedad, algo que ustedes tienen que hacer con la ansiedad es quitarla con violencia. Y hay alguien que está dispuesto a recibir su ansiedad, su preocupación. Echen toda su ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Es decir, ¿qué hacen preocupándose si Dios es quien los está cuidando? Y Pedro, que experimentó ansiedad cada vez que Jesús les decía que él tenía que ir a morir, Pedro tenía una gran preocupación. Pero ¿cómo así? Si van a morir, entonces nosotros ¿dónde quedamos? Entonces si Jesús va a morir y se lo van a crucificar, entonces a nosotros nos van a crucificar. Y por eso Pedro constantemente le decía: Señor, no, cambie las ideas, cambie el vocabulario. Señor, así no se habla. No, Señor, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Porque Pedro tenía una gran ansiedad por lo que iba a venir en el futuro. Si a mi maestro lo crucifican, a mí también me crucifican. Si mi maestro lo matan, entonces el proyecto a Jesús se acaba. Y Pedro, que tenía una profunda preocupación por el futuro y que experimenta el futuro, entiende que ahora tiene que aprender a poner, a echar, a quitar con violencia. ¿Y por qué quitar con violencia? Porque no sirve. Porque tú no puedes jugar con la cucaracha y ay, cucaracha, camina conmigo. Al fin y al cabo mi perrito se murió la semana pasada, ven conmigo. ¿Cómo te pongo, cucaracha? No. Tiene que quitarse con violencia. No sirve que esté en nosotros, porque nos daña, porque nos enferma. Por eso dice: echen, quiten con violencia de su vida toda ansiedad, pónganla sobre Él, llévenla a los pies de Cristo. No es solamente decir no me voy a preocupar, es poder decir: Señor, aquí está esta preocupación que me está matando, Señor, no sé qué hacer, estoy desesperado. Lo pongo delante de ti, Señor, lo suelto. Y la ansiedad quiere venir a pegárseme otra vez, yo me la quito. Y quiere venir a pegárseme otra vez y yo me la vuelvo a quitar. Y me la vuelvo a quitar y me la vuelvo a quitar. Ven, Andresito, ven, Cecitar. Cecitar dice: uy, no iba a venir y ya me cogieron de parche. Abrázame, dame amor. Dame mucho amor. Cecitar es la ansiedad. Así funciona la ansiedad. Viene y te empieza a decir: estás preocupado, no le van a pagar, la gente no va a volver a la iglesia, la economía está dura, sus hijos peor, la universidad está cara. Y sí, está cara. Y el otro en el colegio: sí, este año no le compro uniforme al uno, pero y empieza, así es la ansiedad, así, y te da mucho amor la ansiedad. El problema es que nosotros nos acostumbramos a la ansiedad. Y el Señor sabe que nos acostumbramos a convivir con la ansiedad, que es normal porque todo el mundo está preocupado, que es normal vivir preocupados porque, y uno quisiera que eso pasara, pero no pasa. Uno se levanta y ahí está la ansiedad. Uno se acuesta y voltea a mirar y ahí está la ansiedad. Mira la ansiedad tan bonita que es. Ahí está la ansiedad. Pero el Señor, que sabe que la ansiedad nos hace daño, entiende que nosotros tenemos que hacer algo con la ansiedad, y es quitar con violencia. Es que me está apretando muy duro. Entonces yo empiezo a decir: ay, no, estoy cansado, está preocupado. Pero la ansiedad hace esto. Tan lindo. La ansiedad es esto. La ansiedad vuelve y vuelve. Y no, Señor, estoy cansado de estar así. La ansiedad no se va, no dice: ay, sí, ya está cansado, lo voy a dejar. No, la ansiedad es así. Por eso que el Señor dice es: échala. Y cuando dice échala, ¿qué es? Quítala con violencia. Ahora acá. Pero usted tenía que insistir más. Entonces la ansiedad vuelve y usted se resiste.
a pata, como sea, como es Pinterest. Hay que ser violentos con la ansiedad. Es que no es un... Y eso hace la ansiedad. Literalmente, eso es lo que hace la ansiedad. Por eso la violencia no es solamente un acto de ¡pum! Ahora se acaba y sí lo asusté. Es de todos los días. Me levanto y con violencia yo echo la ansiedad. Y le digo, no haces parte de mi vida. Y quiere venir, no haces parte de mi vida. Y entonces ahí es donde yo vengo. Y esa es la clave. ¿Cuándo es que la ansiedad deja de ser molesta para mí? Número uno, cuando ya la quito con violencia. Y número dos, cuando entiendo que no solo, y me cansé. Cuando entiendo que no solamente es quitarla con violencia, sino que debo hacer ¿qué? Quitarla con violencia y ¿qué? Llevársela a Dios. Entonces yo se la voy a llevar a Alberto. Alberto es Dios. Le dejo la ansiedad ahí. A ver, véngase. Porque Dios será el que se encargará que esa preocupación no venga otra vez a mi vida. Gracias, Cecitar. Gracias, Alberto.